Buenas tardes a todos, mi nombre es Magdalene. Con mi compañera Valentina Moreno estaremos completando las informaciones expuestas referentes a la incapacidad relativa que no hemos podido presentar con nuestro grupo, infortunadamente por causas de fuerza mayor. Antes de entrar directamente en la materia, recordemos qué es la incapacidad. La incapacidad, podríamos decir, que se refiere a cuando una persona no se encuentra apta para poder ejercer ciertos derechos o para poder realizar un negocio jurídico. Entonces ahí surge otra pregunta que sería, ¿qué es un negocio jurídico? Un negocio jurídico sería la manifestación de la voluntad de una persona o más personas mediante una relación jurídica. Entonces, un negocio jurídico, podríamos decir que puede ser una compraventa, puede ser el derecho de testar, de hacer un testamento, o el hecho de reconocer a unos hijos extramatrimoniales, entre otros. Estas acciones que acabo de mencionar van a requerir lo que es la manifestación de la voluntad de una persona o la manifestación de la voluntad de varias personas para que exista, ¿sí?, este negocio jurídico o esta acción. Y esta voluntad debe ser una voluntad reflexiva. Una voluntad reflexiva, es decir, una voluntad con capacidad desarrollada, que viene de la razón. Entonces, de ahí se va a derivar la explicación de lo que sería la incapacidad relativa. Y ya con esto lo podemos diferenciar también de la incapacidad absoluta, que sería cuando una persona carece de esta voluntad o de toda voluntad reflexiva, mientras que en la incapacidad relativa vamos a ver que se reconoce la voluntad reflexiva de la persona en cuestión a pesar de que esta voluntad reflexiva no está totalmente desarrollada, si lo podemos decir así. Entonces, esta persona va a poder realizar negocios jurídicos o ejercer algunos derechos que estarían derechos reservados únicamente a las personas con una plena voluntad reflexiva desarrollada, ¿sí? Pero esta persona ejerciendo estos derechos o realizando estos negocios jurídicos sin que, a pesar de que la ley diga que esta persona es una persona incapaz, o sea, lo clasifica en el espectro de las personas incapaces, por eso esta persona va a necesitar la asistencia de lo que sería su representante legal. Entonces, para resumir, podemos decir que la incapacidad relativa sería la capacidad que tiene algunas personas de poder realizar negocios jurídicos a pesar de que la ley ha determinado que son incapaces. Por ejemplo, los menores de edad, que la ley dice que son incapaces debido a que establece la edad de 18 años para poder hablar ya de un desarrollo completo de la voluntad reflexiva. Sin embargo, existen casos en que, pues si tomamos en cuenta la resolución, o perdón, la presunción relativa del iuris tantum, podemos explicar que no todas las personas que tienen 18 años son capaces y que también existen excepciones a la regla porque hay menores de 18 años que pueden gozar de cierta capacidad y eso es lo que llamamos la incapacidad relativa. Entonces, tenemos incapaces relativos desde la edad y también incapaces relativos provenientes de la discapacidad mental. Pues para entender los incapaces relativos provenientes de la edad, es necesario distinguir los periodos en la edad de los seres humanos, unos periodos que determina la Ley 306 de 2009 y la sentencia C 534 de 2005. Estos periodos, como estamos viendo en la diapositiva, tenemos la categoría de los infantes para los menores de 7 años, la categoría de los impúberes para los mayores de 7 años y los menores de 12 años, tanto varón como mujer,
pues la ley 1306 de 2009 los denomina pues niños o niñas, y también tenemos los menores adultos para los mayores de 12 años y menores de 18 años. Esta misma ley los denomina adolescentes. Y luego vamos a tener los mayores de edad a partir de los 18 años. Entonces, en esta distinción vamos a determinar quiénes los que tienen desarrollada ya la voluntad de reflexión o la voluntad reflexiva. Entonces serían los mayores de 18 años y los menores adultos. Eso no significa que un niño de 7 años está despojado totalmente de capacidad, no. Eso significa solamente que un niño en la categoría de impuberes de 7 años, por ejemplo, está en proceso de inicio de su capacidad y su voluntad reflexiva no llega aún a un cierto madurez como ya lo tienen los menores adultos o los que ya han cumplido la mayoría de edad. Entonces, vamos a hablar de lo que sería la nulidad absoluta de cualquier negocio que va a celebrar o que, pues, que celebre un niño entre 7 y 11 años. ¿Sí? Y estaremos también hablando de la inexistencia total de negocios jurídicos de un infante. Pues ni hablar, pues si los 7 años no pueden celebrar negocios jurídicos, los que tienen meses o días, pues tampoco podrán. Sin embargo, como hemos dicho, los menores adultos sí pueden celebrar negocios jurídicos, sí pueden gozar de ciertos, de poder ejercer ciertos derechos, porque la ley los califica como incapaces relativos. Entonces, en algunos casos, se va a aceptar la celebración de negocios jurídicos por estos menores adultos cuando ellos ya, o sea, se encuentran asistidos por sus representantes legales, sea por sus padres o la persona pues que les, a quien, la persona que pues que tiene cargo de ellos. Entonces, lo que daría lugar a la pregunta planteada pues en la imagen que dice, ¿puede un menor de edad testar? Y pues podíamos agregar más, ¿puede un menor de edad contraer matrimonio? ¿Puede un menor de edad reconocer hijos extramatrimoniales? ¿Puede un menor de edad administrar sus propios bienes, frutos de su oficio o de su profesión liberal? La respuesta es sí. Los menores adultos, es decir, de edad comprendida entre 12 y 17 años, pueden testar, pueden contraer matrimonio en Colombia a partir de los 14 años con el consentimiento de los padres del menor o, como hemos dicho, de sus representantes legales. También puede un menor varón, a través de su representante legal, aceptar el reconocimiento de un hijo o una hija extramatrimonial. Y para este concepto que me parece muy interesante, pues se puede recomendar la lectura con mayor profundidad de la sentencia T-1229-01 para poder entender muchísimo mejor la aceptación al reconocimiento de un hijo o de una hija extramatrimonial por parte de un menor de edad. Entonces, en el concepto de filiación. Y a continuación, voy a dar paso a Valentina para que pues pueda explicarnos más a profundidad la incapacidad relativa proveniente de la discapacidad mental. Bueno, mi nombre es Valentina Moreno, les hablaré un poco sobre la incapacidad proveniente de la discapacidad mental, después de lo que ya mi compañera Mark les expuso. En este caso se entiende que una persona es discapacitada mentalmente relativa cuando padecen de deficiencia o de un comportamiento, esto a que se debe una inmadurez al negociar que puede llegar a poner en riesgo su patrimonio. Esto entendiendo que las enfermedades mentales son causales de la incapacidad civil. Siendo así, desde un punto de vista en lo que se encontró y en lo que entendimos en las lecturas anteriormente,
expuestas aquí ya en las exposiciones, desde una manera dividida en dos formas. Están las doctrinantes, está la alta alteración, o sea, solo existen dos formas para que sean relativas, o bueno, que haya una discapacidad mental, y son: basta la alteración de la voluntad existente de la persona y que no exista la necesidad de tener en cuenta, digamos, la clase de la enfermedad desde el punto de vista de la discapacidad mental. Aquí se dividen en dos regímenes. El primero es el inicial, el del Código Civil, el que se encuentra en el Código Civil, que es en el artículo 545, que lo deroga el artículo 8 de la Ley 95 de 1890 y del 1506. Este habla en especial sobre las enfermedades mentales, las que se consideran como la demencia. Ya entrando en la segunda de la doctrina, que es la enajenación mental, y ya en la misma ley que anteriormente mencioné, que es la ley 95-1890, está el artículo 8, que es el que deroga el artículo 545, y es aquí donde se está hablando de un estado habitual en ese entonces se denominaba así, de idiotismo o demencia. Siendo así, las enfermedades que mencionan en el Código Civil o que ya están estipuladas no son las únicas que, digamos, llegan a ser incapacitadas, ¿sí? Ya en el segundo régimen, que es ya la nueva, que es la Ley 1306 del 2009, hay 4 finalidades en esta ley. La primera, que en esta ley lo que buscan es encontrar la protección o o garantizar la protección para las personas con discapacidad mental. La segunda es establecer un representante legal, como anteriormente mi compañera Mar llegó a mencionarlo. Quienes son impubers, quienes son menores, adultos menores, van a tener un tutor legal. Entonces, en esta ley se va a buscar establecer esa representación legal de incapacidad de los emancipados, ¿sí? De los que quieren como que estar ahí, pero no. La protección de las personas con discapacidad mental y sus derechos fundamentales. En esta misma ley se va a encontrar esa protección. Y ya al finalizar, o pues en general, es ese acompañamiento de consejerías, el sistema administrativo patrimonial, que todo esto será como un objetivo principal para la rehabilitación y el bienestar del afectado, o sea, la persona que cuenta con esa discapacidad mental relativa, que todavía no tiene la edad o no puede llegar a tomar decisiones más a fondo. En este caso, en el sistema del Código Civil se considerará incapaz una persona, ya sea impuber, menor adulto, y todos los que a la vez están bajo esa denominación de edad. Siendo así, ya para finalizar, lo que denominamos nosotros es que existirán dos medidas que son casi cercanas a lo que ya se busca en la Ley 1306 del 2009. Será la medida de protección y de rehabilitación hacia el afectado y esa medida de asesoramiento en cualquier audiencia o en cualquier circunstancia en la que una persona se le es denominada discapacitada mentalmente relativa.